Búsqueda de Pedro y Juana. Encontraron una fogata abandonada. Bueno, atención con el dato, porque están desplegando un operativo importantísimo en la zona. La primera interpretación de los investigadores, lo sumo a Gastón Marote, hola Lore querida, Buen día, hola Marena, es que como estaban los objetos de tanto de Pedro como de Juana dentro de la camioneta y las puertas cerradas, lo que presumen los investigadores es que bajaron los dos, caminaron y para buscar auxilio, alguien que los ayude. Claro. El tema es que es una situación, un lugar muy alejado, y esto de la fogata alimenta la esperanza. Gastón, Sí, alimenta dale. la esperanza, Dani, porque es una fogata no hecha, digamos, demasiados días atrás. ¿Por qué? ¿En qué se basan los investigadores? Porque si fuera una fogata vieja, Sí. el viento ya la hubiese derribado, tirado las cenizas hacia todos los lugares y está relativamente intacta. Así que Sí. se entienda con intacto, desparramada pero intacta al final. Unos 2 o 3 Es días. decir, que es de estima. días. Es de días, Es de nada días. más. Por lo tanto, a ver, está dentro del rango de la desaparición ¿Se de la sabe pareja. la distancia? Sí, está más al norte donde están buscando, más al norte hacia la ruta 1. Ajá. Por lo tanto, la primera un efectivo hizo una primera peinada, por decirlo de una manera, Sí. en cuatriciclo por esa zona donde se halló la fogata. Ok. Una ¿Y peinada qué tan básica. ¿Y qué tan lejos de donde fue hallada la camioneta fue hallada la fogata? Mucho más al norte, me dicen. A ver, hay No, que no más- tenemos la Porque distancia ahí también exacta no, todavía. Está la distancia exacta. Porque más si la o- distancia es muy larga respecto a donde fue hallada la camioneta, volviendo a lo que planteaba Dani como una hipótesis, por la lógica que tiene para manejarse en estos terrenos, es decir, no se va a meter en un lugar que es Claro. imposible avanzar, es cómo llegó o de la mano de quién llegó la Claro. camioneta a ese lugar, y ellos, si es que se trata de Pedro y Juana, estarían en otro punto. Algo que le quería preguntar también a la familia tiene que ver con la medicación, porque es algo muy habitual, Obvio. que no solo en esa edad en general, pero también en los adultos mayores, el tener algún tratamiento y necesitar todos los días de alguna pastilla, de alguna medicación, sí o sí. En el caso de su papá, ¿él toma alguna medicación? ¿Necesita sí o sí todos los días ingerir alguna de ellas? No, mi papá no, nuestro papá no toma medicación, es una persona muy sana. Así que en ese sentido nos quedamos tranquilas porque Bien. no es que necesita una pastilla o algo para tomar sí o sí todos los días. Es interesante lo que dijo Gastón Marote. Yo no me ubico, no conozco la zona. Lógicamente uno leyendo la noticia o tratando de hablar con gente que está en la investigación, te dan datos de cómo es el lugar. Las imágenes hablan por sí solas, claramente, ¿no? Pero lo que decía Gastón Marote es que la fogata la encontraron en dirección a la ruta 1, ¿dijiste? Sí, más al Quiere norte. decir que, a ver, entendiendo la primera hipótesis que tienen los investigadores, que tanto Pedro como Juana bajaron de la camioneta y fueron por sus propios medios a buscar ayuda. ¿Hacia dónde irían? Alguien que conoce. Hacia una ruta que tiene movimiento. En este Exacto. caso, la ruta 1. Quiere decir que había, en un primer análisis rápido, una intención de Pedro, vaquiano, conocedor, con idea, de ir hasta un lugar donde puedan pasar autos para recibir ayuda. Es la primera interpretación Sí, que hago sí, en una perdón. información que es de ahora. Y aporto alguna cosa más que a uno se le ocurre desde el sentido común. Digo, uno cuando va en la búsqueda de algún tipo de camino, si venís desde un lugar con un vehículo, atinás a buscar hacia atrás, desde Claro. el lugar del que venís. Recorrer ese camino. Ir a hacer tus pasos hacia atrás para decir, bueno, la última ruta que encontré o el último Claro. camino fue tal o cual. ¿A cuánto Claro, estoy, no? Claro. ¿Alguna vez había pasado algo así con tu papá o no? ¿O es la primera vez? No, jamás. Jamás. Nunca, nunca, jamás. Porque, viste, por ahí puede ser que se entienda la consulta, la pregunta. Y es con absoluto respeto, estamos tratando de colaborar con ustedes para que el país o alguien que haya visto a Pedro o a Juana, los Sí. levantó en la De ruta, los y los datos. llevó, viste, los asistió. Digo, yo los vi, yo los asistí, yo los ayudé. Es con la intención de ayudar siempre esta comunicación. Pero digo, por ahí en algún momento se perdió, se desubicó, desorientó en algún lugar y ha pasado que tu papi le haya dicho a vos, Laura, o a Gabriela, che, ¿sabés que me pasó tal cosa con la ruta, con la camioneta? Me quise ir hacia un lugar y no me di cuenta y terminé en otro lugar. Cosas que pasan por la Sí, edad, ¿no? sí, Nos pasa a sí. nosotros también. No, es que eso nunca pasó. Ok. Y realmente nosotras siempre estamos muy tranquilas porque él no es un improvisado, él no es una persona que se va a Claro. mandar a un lugar sin saber a dónde va, sin saber lo que necesita. Él Claro. es muy organizado, es muy ordenado. Ujú. No,
no hay posibilidad. Imagínate que va a cumplir casi 80 años Sí. y en el estado en el que se encuentra. O sea, él es muy cuidadoso con su vida. Claro, un tipo... Y no solo con su vida, sino si él está con una persona, si está con una compañera, Claro. o si está, no sé, con una de nosotras o con un nieto, él él es muy respetuoso de esas cosas. bueno, De la vida de él, de la vida del otro. O sea, no hay posibilidad. Es una muy buena persona. Y no te lo digo porque soy la hija, te lo puede decir cualquier entorno, cualquier persona del entorno en el que él se maneja. Él tiene muchas amistades. No. La verdad es que es muy triste todo esto. claro, es desesperante la situación. Es desesperante. Dentro, sí, es dentro de este desesperante. contexto es alentador el tema de la fogata como Es una una posibilidad. esperanza Sí, claro. posible sobre algún movimiento. Esta cuestión que no es menor de que en términos médicos su papá sea un tipo saludable, que no tenga que requerir de alguna medicación en particular. De ese último contacto que habían comentado que tuvieron, ¿qué es lo que habían llegado a charlar o cómo lo escuchaban a él también antes de este momento? Mira, yo hablé por teléfono con él el día miércoles y lo noté muy animado. Él estaba muy contento porque venía de haber hecho unos viajes, entonces él estaba muy entusiasmado. Lo noté muy bien, muy con lindo semblante, o sea, él estaba animado, una conversación linda, ¿viste? Vos imaginate, bueno, a él le gusta mucho viajar, entonces me contaba de cómo le había ido en sus viajes y demás, es eso. Cuando vos decís que había hecho algunos viajes, ¿de dónde venía y con quién Él había los estado en había hecho? Salta, se había ido con un grupo de personas, se había ido a Salta, a la Virgen de Salta. Sí. Y, bueno, y ahí- él en su camioneta. En su camioneta. No, él no se había ido en su camioneta, se perfecto. había ido con un grupo de personas. Ok, perfecto. No, porque en esto que vos recién planteabas a Mariela y a Mati, que cuidaba no solamente a la persona que tenía al lado, familiar o no familiar, sino que él cuidaba mucho su vehículo, la camioneta. De hecho, yo veo las imágenes y veo, si bien hay una camioneta embarrada, sucia, porque trató de salir justamente de ese lugar, veo que la camioneta está cuidada, Sí. justamente, ¿no? Se ve una camioneta cuidada. Traté de observar rápidamente en las imágenes el estado de las cubiertas y se ve que las cubiertas no están desgastadas, o sea, que es un tipo que quería su vehículo, ¿no? Sí, Por eso la pregunta. En buenas condiciones se ve. ¿No? Ahora, ¿cómo están desplegando el operativo, Lauri, en este momento? ¿Cómo están? A esta hora imagino que retomaron la búsqueda ya. Sí, inclusive es positivo porque hoy nos informaron que se sumaba mucha más gente a la búsqueda y eso es lo que necesitamos, Sí. necesitamos eso. ¿Cuál? Y vienen también grupos de canes Ajá. que se suman más cantidad de perros y eso es muy alentador porque imagínate que es fundamental esa búsqueda. Sí. Así que bueno, estamos a la espera de novedades, estamos muy esperanzadas. Describime la Gracias zona. También a la difusión, yo creo que esto ayuda muchísimo, por eso les estamos muy agradecidas. Totalmente, nosotras a Laura, todos y estamos ustedes. para ayudarlos, pero describinos la zona. Nosotros nos conocemos, nos dejamos llevar por las imágenes, que son algunas que rodean la camioneta, pero en base a la noticia que aporta Gastón Marote, esta fogata que fue encontrada a una distancia todavía no establecida, pero uno cree cercana a la camioneta, ¿no? No muy alejada. ¿Tiene lugares para pasar la noche la zona? Digo, algún lugar de reparo. ¿Hay Mirá, esta posibilidad la o no? camioneta quedó adentro de un cañadón, Sí. por lo que el único reparo que pueden llegar a tener es, no sé, hacerlo ellos. Ahí no hay, no sé, alguna cueva, algo por el estilo. En todo el recorrido, la verdad que yo no vi Una ninguna. zona árida, ¿no? Muy abierta. Zona de recontra árida, Claro. sí, aparte hay grietas, es una zona muy arcillosa. Es muy desértico por lo que veo, ¿no? Muy desértico, Claro. sí, la vegetación es muy baja, es vegetación patagónica. Entonces, refugio, a no ser construido por ellos, que ellos hayan intentado algo, no, así un refugio natural, más alejado, más sobre la playa, ahí sí hay refugios, que era lo que primero se pensó, bueno, ir a buscar ahí, llegaron hasta ahí Sí. y se fueron a algún refugio, es una zona de pescadores. Claro, Sí. claro. Entonces, esa era la primera esperanza que teníamos, que Claro. se encuentren ahí. Dentro Pero de la se camioneta, ¿qué buscó encontraron, Laura? ¿Qué objetos había dentro de la camioneta? ¿Pudieron observar que había?
Porque- Adentro de la camioneta, mira, lo que nos llamó la atención, él siempre salía con un bidón con agua Sí. y el bidón tenía agua todavía. Ajá. O sea, es decir que ¿Estaba también lleno el pensamos. bidón? ¿Estaba lleno? ¿Estaba lleno el bidón? No, lleno no, estaba, o sea, tenía agua, pero no sé decirte si estaba, qué cantidad de agua tenía. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Es importante, porque si tu papá y Juana decidieron salir a buscar ayuda, quizás un termo, una botellita, una cantimplora, no lo sé, Llevas algo. poder, en lugar de llevar un bidón con agua, que es pesado, llenar justamente ese recipiente con agua para poder hidratarse, pensando que a poca distancia o en poco tiempo encontrar esa ayuda necesaria. ¿Se entiende el Sí, planteo? por supuesto. Así que me Sí, parece sí, que eso sí. es alentador. ¿Qué más había o encontraron dentro de la camioneta? Pero fíjate vos que también sería raro, había un pan entero, se lo hubiesen llevado a Mirá, este. no tenía ese dato. No tenía ese dato. ¿Es Sí, cierto había que, un pan. ¿Es cierto que había una carpa o tenían la intención de Sí. acampar ellos? Sí, había una carpa, estaba la mesita de camping con las sillitas, Ajá. no sé si estaba la garrafa también, estaba la garrafa. Sí. Sí, ellos tenían la intención definitivamente de ir a un camping, Claro. que no es raro de mi papá le gusta eso, así Sí. que es normal que esté con eso. Y había bolsas de dormir también. Me parece ¿O que no? sí, había una, me parece. Una bolsa ¿Una? de dormir. ¿Una bolsa? ¿Una bolsa? Bueno, habría que averiguar también si... No sé si esa bolsa que encontraron es de Pedro o es de Juana. Claro. En todo caso, si la otra persona también había llevado bolsa de dormir, porque es... A ver, en esta intención de mantener la esperanza de encontrarlos bien a Pedro y a Juana, uno se aferra a cada detalle. Por ejemplo, el faltante de agua en el bidón, teniendo en cuenta de llenar la botellita con o un recipiente con líquido, que falte una bolsa de dormir justamente para llevársela y descansar en esa tarea de buscar ayuda. No sé, uno trata de buscar distintas situaciones Construir distintos que escenarios. alienten en este tipo de diferentes escenarios o abanico de distintos escenarios a que estén bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Porque clarísimo. a mí lo que me deja tranquilo es que Pedro es conocedor. ¿Se entiende? Claro, Más allá de la edad, claro. no sé a ustedes, Lau, Gabriela, lo que, si yo estaría en el lugar de ustedes, más allá de la preocupación, es, che, mi viejo es conocedor de la zona. Entonces, Claro, es que quizás, eso ¿viste? es lo que a nosotras nos deja, o sea, nos da esperanza. El tema es que el conocedor de esa zona, yo no sé si él era claro. conocedor de esa Claro, zona. claro. ¿Qué claro. pasa? Del lugar, o sea, desde Caleta, Córdoba, Sí. hasta el lugar donde se encontró la camioneta, son muchos kilómetros los que hay. ¿Sabés cuántos? Es decir, que si vos decís, bueno, se bajaron de la camioneta y volvieron hacia atrás para llegar a una zona segura, es mucha la distancia. Entonces yo no sé si ese era o sea, por lógica uno pensás, bueno, sí, yo hago eso. Claro. Pero yo no sé si, o sea, yo no, ¿cuántos kilómetros más o 70 menos habrá? 70. Es mucha la distancia. 70 kilómetros. Mucho, Es 70 mucho. kilómetros por Ahora, un territorio claro, por bastante no Como un estamos complicado de territorio caminar. intransitable. No estamos hablando de un terreno, una meseta de tránsito accesible, ¿no? Estamos hablando de un lugar que... De Liniers Desierto, pasando la a verdad que es Luján, complicado. Desierto. unos 10 kilómetros, digamos, si salís de Liniers hasta Luján pasando 10 kilómetros, Claro. esos son 70 kilómetros, Ah, es más o muy menos para que se recién den cuenta acá. Es mucho. Bien describía Gastón Marote, que es una zona en la que además por lógica no hay ningún tipo de posibilidad de tener una señal de celular. Claro, ahí no hay nada. Claro. No, Respecto a eso, ¿los investigadores les dieron algún tipo de información, si es que la hay, sobre a dónde fue el último impacto de antenas de celulares? Porque muchas veces, hasta donde haya justamente alguna antena, queda el registro de la utilización del celular o del paso del celular por allí. ¿Hay algún dato al respecto? Sí, justamente eso fue lo que, digamos, cambió el lugar de la búsqueda, porque hasta que no tuvimos la comunicación o la información con respecto a las antenas, la búsqueda era en Camarones. A partir del momento que tuvimos la información de las antenas, se pudo precisar que la última conexión que tuvieron fue en Caleta, Córdoba. Por eso se abre la búsqueda en esa zona. Perdón, insisto con esto que lo estábamos buscando en el mapa, por después Amarena puede ser que nos ayude a localizarlo. Sí. Pero Camarones, del lugar donde encontraron la camioneta, ¿qué distancia está? Digo, No, Camarones es el lugar al que supuestamente ellos iban a llegar, al cual nunca llegaron. al que nunca llegaron. Y está a 250 kilómetros de Comodoro. A 250 kilómetros de Comodoro, Sí. y donde encontraron la camioneta de tu papi está muy alejado, no es el camino para Camarones, claramente.
no es el camino que una persona utilizaría, ¿no? Claro, claro. No, eso es una ruta que fue un proyecto que en algún momento se planteó. Sí. Establecer, digamos, como una ruta alternativa a la ruta 1, Sí. que si se continuara, llegaría a Camarones. Ahora te no pregunto, es el caso hoy. En esta ruta que uniría Camarones, pero que no es la ruta que la mayoría de las personas utilizan, ¿se acorta la distancia para llegar a Camarones? Digo, ¿me ahorro kilometrajes? Por ahí te complico. La verdad es que no sé No lo decirte, sabes. yo estimo que sí, porque va por la costa, entonces Claro. es mucho más directo. Te digo por qué. Por ejemplo, a mí me pasó de hacer el camino de las altas cumbres en Córdoba. Sí. Hay dos. Está el original, el antiguo, y el nuevo camino de las altas cumbres. Claro. Y traté de ahorrar unos kilómetros por el viejo camino de las altas cumbres, que es un camino muy similar de montaña, alta montaña, en donde no tenés absolutamente nada. Y en un momento uno se preocupa. Me terminé perdiéndome con toda la familia, y en lugar de salir a un lugar, terminé recorriendo otras provincias. Tuve la suerte de encontrarme con un vaquiano que me ayudó a retomar el camino, pero cuando uno se desorienta, más allá de que sea vaquiano o no, es difícil encontrar el camino de vuelta. Por eso lo planteaba, me ha pasado, digo, por experiencia propia, y de alguna manera es alentador esta anécdota, ¿se entiende, Laura, Gabriela? Porque lo que no hay que hacer es perder las esperanzas. Mirá, acá está, mirá, el mapa. Este es el mapa. Claro. Comodoro Abajo, Rivadavia. Comodoro. De acá saldría, ¿no? De Comodoro Rivadavia saldría Pedro y Juana. De Comodoro Rivadavia hasta... Este era el destino, Hasta porque allá. eran los 150 años del festejo de Bahía Camarones, Claro, de la ciudad. 261 kilómetros. Por la ruta 3, y después tomando la otra ruta, marca en Tres una horitas. jornada Y normal, mirá, 3 acá horas. te marca ruta 3 y después la 30 y el otro camino Esta es. por La la uno, aparece 1, la uno. Claro, ahí justamente aparece, es la mirá. más Claro, cercana claro, a ir claro. Ahí por la lindero a playa. la costa. Claro, bordeando la Claro, costa. claro, Habrán pero- pensado a lo mejor en un mejor paisaje. Claro, pero ahí está. Bueno, atención con lo que dice Lore. Por ahí Pedro tomó esa ruta por el tema de los paisajes, por el tema de la primera salida con Juana en este noviazgo que llevaba un mes, buscar esa salida distinta, ese romanticismo. Ojo que pudo haber sido una intención, claramente. No sé, es una posibilidad, algo que pienso en este momento, Laura, Gabriela, puede ser una alternativa. ¿No? Sí, claro, sí, lo consideramos y de hecho es una zona muy linda para pasar un fin de semana. Cabe aclarar que si bien ellos tenían todo este equipo, digamos, preparado en la camioneta, nunca fue con intenciones de estar más de un día, Claro. ¿sí? En la salida. La salida fue, de hecho creo que era con intenciones de volver o el mismo día o a más tardar al día siguiente. Ujú. No había un plan de pasarse una semana dando vueltas, no para nada. O sea, ellos tenían un compromiso, sobre todo Juana, mi papá no, porque está jubilado hace mucho tiempo, pero Juana tenía que volver por cuestiones laborales y además porque tiene a cargo a su mamá, que es una persona mayor. O sea, había razones más que suficientes para que tengan que retornar ellos el lunes de estar acá. En las imágenes donde se ve la camioneta de tu papá, se ven otras huellas. Son huellas marcadas por aquellos que forman parte del operativo de búsqueda, debo entender, ¿no? Sí. O no. Sí, claramente. Está Está toda rastrillada la zona ya. Esto todo se rastrilló y Sí. no hubo ninguna señal de tu papi ni de Juana. No, solo la fogata que apareció Claro. ahora, que ustedes mencionaron recién, es lo Claro. único que tenemos como un elemento que podría llegar a vincular, digamos, con mi papá y con Juan. Recién mencionaba, Dale. perdón, Dani, lo de la familia de Juana, que ella necesitaba volver, no solo por cuestiones laborales, sino también incluso porque tiene a su madre a cargo. ¿Están en contacto con la familia de Juana? ¿Cuál es la devolución o el panorama, si es que están en contacto, que tienen de parte de ellas? Con la hija de Juana nos cruzamos en los rastrillajes, estamos siempre compartiendo la zona donde se está operando, pero bueno, no más de eso, realmente creo que cada uno estamos abocados a la búsqueda de ellos dos, pero bueno, solo eso. Les pido a la producción que si pueden ubicar en el mapa, ayuda a los gas, donde encontraron la camioneta hasta la ruta 3, ¿no? La ruta que indica Google Maps
para llegar hasta Camarones. No, me parece interesante para saber la distancia que podrían haber recorrido en este circuito. ¿Cómo estaba tu papá con esta nueva relación? Contanos esto, porque tenemos una fotografía. ¿Lleva algo más de un mes el noviazgo blanqueado? Sí, un poquito más de un mes. Ajá. Estaba bien, estaba contento, o sea, como cualquier relación que recién comienza, Claro. o sea, nada, entusiasmado, bien, contento. Y se ve que ella lo acompañaba, digamos, en estas ideas por ahí de pasear, Sí. ¿viste? De conocer lugares, así Sí. que bueno, fue muy poquito tiempo digamos, es muy poco tiempo en el que están en relación, entonces Claro. no tenemos mucha información. Claro, claro, no, Eh, pero lo importante Nos es que guiamos por él, por como lo veíamos a él, claro, digamos. lo importante es que tu papá está bien, ¿no? Anímicamente en ese punto. Había encontrado Sí, sí. esa media naranja a una edad que uno puede enamorarse tranquilamente y Obvio. poder disfrutar de la vida, de estas Claro. salidas, que es mágico, ¿no? Sí, Son salidas hermoso. mágicas que a uno lo renuevan, claramente. Ahora, estoy viendo en Sí, imágenes. sí. Recién. Era a lo ver, que dale. él, eso era lo que él, era su intención, Ajá. poder estar con una mujer, una compañera y sentirse acompañado. Él estaba muy animado con esa relación. Claro. Ah, mirá. Recién lo decían ustedes. Estamos hablando con Laura y con Gabriela, que son las hijas de Pedro, Pedro. ¿no? 79 años Pedro, Juana tiene 69. Salieron en su camioneta, iban a Camarones desde Comodoro Rivadavia. El 14 fue la última vez que lo vieron, desde el 15 no se sabe nada. Hay un gigantesco operativo y la Argentina toda estamos tratando de ayudar a esta familia que encuentren sanos y salvos a Pedro y a Juana. Pero estamos viendo en imágenes, yo no sé si ustedes nos acompañan con el televisor, las hijas de Pedro, en un lugar, en una recorrida, en una jornada con clima que acompaña, Claro. es un paisaje hermosísimo, precioso. ¿no? Es maravilloso. Mirá lo que es esto. ¿Cómo no va a tomar ese camino si la intención es tener esa salida especial con el amor en este momento? Lo interpreto así, chicas, no sé. Sí, sí. El lugar es precioso, es una postal. Inclusive ayer, que fue un día lindo, no hubo viento, realmente es hermoso el lugar. No es muy difícil pensar que era un lindo lugar para un paseo de un día, de ir y volver. Sí. La gente va inclusive a pasar de ayer, que fue domingo, había muchísima gente, no ahí donde está la camioneta, sino Claro. antes. Sí. La gente va a pescar, había mucho movimiento de gente ayer ahí. Ustedes manifestaban recién el optimismo que les da esta situación de que se sumen más efectivos, que incluso sumen más perros también para esta búsqueda. Sí, ¿Les sí. ponen algún tipo de plazo respecto a las posibilidades de un hallazgo dentro de este contexto? Siempre pensando por la positiva, ¿no? Pero digo, ¿hay algún tipo de plazo que hayan marcado las autoridades para esta semana, por ejemplo? No, la verdad que no, de eso no se habla. Bien. O sea, hay que encontrarlos. Plazo, no hay plazo, hay que encontrarlos. La pregunta que mucha gente está escuchando y está observando el canal, ¿qué temperatura hace de noche en esa zona? ¿Tienen el dato ustedes que son...? Y mira, es una época en la que, bueno, estamos, digamos, en primavera y suben un poco las temperaturas, pero todavía por la noche tenemos temperaturas bajas. Hasta la semana pasada hubo un día que hizo 2 grados bajo cero. Claro. Pero bueno, digamos como que baja muchísimo la temperatura. Ayer llegamos que creo que tuvimos 28 grados durante el día y a la noche refresca. Nosotros el aire de mar, digamos, hace Claro. cumple, digamos, un